Misterios de la Antigüedad. Al norte de Turquía hay un lugar donde el viento azota sin parar. Llena el espacio de un ambiente inquietante, lleno de expectativas. Sopla en esta planicie hoy como lo ha venido haciendo durante casi 3200 años. Es la planicie troyana, en donde el mito entra en colisión con la historia. El aire está cargado con antiguos recuerdos del ilícito amorío que dieron rienda suelta a los vientos de guerra. La lucha titánica entre griegos y troyanos sigue en pie en la memoria humana. La historia de dicha guerra se ha ido transmitiendo a través de generaciones de poetas orales, y fue tan fuerte que 500 años después es cuando se cree que tuvo lugar. Fue escrita e inmortalizada para siempre por el poeta griego Homero. Su épica se llama la Ilíada, y algunos expertos creen que está basada en un hecho histórico. Pero ¿fue un hecho o ficción? La diosa Alba subió a las alturas del Olimpo, declarando la luz del día a Zeus y a los dioses inmortales, mientras el rey mandó a los heraldos que proclamaran a gritos y claro y convocaran a los micenos de largos cabellos a una asamblea completa. Cualquier pista que apoyara el trabajo de Homero como un hecho histórico se ha mostrado esquiva con los expertos. Seguro que hubo una ciudad que floreció en este lugar. La prueba está en esas piedras. ¿Pero fueron sus gentes los héroes de la Ilíada de Homero o simplemente fue otra civilización antigua cuyas casas y restos están siendo ahora desenterrados? Ese es el auténtico misterio de Troya. La Odisea de Troya. Batalla mortal. Cuando la civilización que permanece enterrada aquí estaba floreciendo, fue una época anterior a la historia escrita. Eran tiempos en los que se podía quedar uno en este lugar viendo a los guerreros en sus carros, atacando en esas planicies bajo el brillo del reflejo del sol sobre las armaduras. Si se escucha con cuidado, se puede aún escuchar el golpe seco de espada contra espada. Los expertos buscan en las páginas de la Ilíada las pistas que permitan establecer la esquiva conexión entre este lugar físico y la mítica Troya de Homero. Según Homero, la antigua Troya era una ciudad llena de esplendor. Estaba bellamente forjada, tenía palacios construidos en oro y estaba rodeada toda ella de murallas. El sol relucía y las cosechas eran abundantes. El río Escamandra, la sangre que daba vida a Troya, fluía por las llanuras hasta el mar que estaba a las puertas de la ciudad que Homero denominó Ilium. Y Zeus, el dios griego inmortal, sonreía a los troyanos desde el monte Olimpo. De todas las ciudades bajo el sol y los ciclos plagados de estrellas, allí donde los hombres que han recorrido la tierra y la han habitado, yo honro más a la sagrada Ilium con mi corazón inmortal. La Ilíada, libro 2. El tema es si el sitio que nosotros identificamos con Troya tiene algo que ver con la Troya que aparece en los relatos homéricos. La comunidad de Troya, la que se sitúa aproximadamente en el siglo XIII a.C., digamos en la época del Bronce, es un sitio muy sofisticado. Parece que todo está lleno de palacios desde Grecia hasta Mesopotamia.
Creo que la vida en la ciudadela de Troya y probablemente en sus inmediaciones debió de ser muy bulliciosa. Parece haber sido un puerto de entrada para el comercio que iba creciendo en importancia. Fue un lugar muy rico y conocido por culturas tan lejanas como las del sudeste del Mediterráneo. El relato épico de Homero emerge después de 500 años de historia oral. Empieza narrando la historia de las guerras troyanas, cuando París es enviado por su padre, el rey Príamo de Troya, a través del mar Egeo a la ciudad-estado de Esparta. París llega a una tregua con los griegos. Su misión iba a acabar en todo menos en paz. París acude a un banquete ofrecido por Menelao, el rey de Esparta. Allí se enamora al instante de la mujer de Menelao, la reina Helena, de la que se dice es la mujer más guapa del mundo. Asombrado por su extraordinaria belleza, París rapta a Helena y regresa a través del mar a su casa, a Troya. Una vez allí, ella renuncia a su esposo y a sus hijos y se abandona al amor de París. El secuestro pone en movimiento la alianza entre las ciudades-estado griegas, cuya fuerza el mundo antiguo jamás había conocido. Una pregunta que se hace todo el mundo en relación con la guerra de Troya es si existió una Helena real, verdadera, y si originó una guerra. Sabemos que podrían haber concurrido muchos factores que hubieran llevado a esa guerra. Sin embargo, las mujeres eran unos factores de suma importancia en estas guerras, entre ciudades, entre los reyes, unos contra otros. De modo que resulta posible que existiera una Helena por la que se originó una guerra. Agamenón, el hermano de Menelao y rey de la poderosa Micenas en la antigua Grecia, es el comandante en jefe de las tropas. Y allí iba él desfilando, dirigiendo el camino desde el consejo. El resto estaba a sus pies. Los reyes con sus cetros obedecieron al comandante en jefe. Los soldados iban detrás de él como enjambres de abejas que salían de una roca hueca a las primeras flores de primavera. Y las tropas se reunieron y los lugares donde se juntaron temblaron. La Ilíada, libro 2. Los griegos salieron raudos a la caza de París y de la raptada Helena, organizando una flotilla de más de 1000 barcos llevando a casi 100.000 hombres. Cuando llegan a la costa cerca de Troya, los griegos levantan campamentos al borde del agua y montan un asedio a la ciudad. En el 9º año de la guerra troyana, los griegos conciben un plan inspirado por uno de sus más grandes jefes militares. Odiseo, también conocido por el nombre de Ulises, es el hombre que está detrás del plan. Ordena la construcción de un enorme caballo de madera. Creo que probablemente la mayor parte de los especialistas se extrañarán ante esto y serán un poco escépticos. Se tarda 3 días en llevar a cabo el trabajo. Cuando el animal ya está acabado, los griegos esperan que llegue la noche y colocan el caballo a las puertas de Troya. La construcción está diseñada para que parezca una oferta de paz. Los troyanos consideran al caballo un animal sagrado, y los troyanos ignoran que en su interior está lleno de soldados griegos. Los griegos después se retiran de la costa y, según parece, ponen rumbo a casa en los pocos barcos que quedaban. Los troyanos se despiertan para descubrir el trofeo y se llenan de júbilo ante la aparente retirada de los griegos. Arrastran la bestia de madera a través de las puertas para introducirlo en la ciudad, sin sospechar jamás el peligro mortal que está escondido en su interior. Sigue una gran fiesta para celebrarlo, donde se bebe y todo se prolonga hasta bien entrada la noche. Exhaustos, los troyanos van cayéndose por las calles por el vino y con un mal cuerpo después de la fiesta. Mientras la noche espera la llegada del día, también la esperan los soldados griegos que están dentro del artefacto de madera.
una creación que siempre será conocida como el caballo de Troya. Por fin salen los primeros rayos de sol sobre Troya. Los guerreros ocultos en las tripas del caballo salen de su escondite y abren las puertas de la ciudad de par en par. Los griegos pasan a cuchillo a los atónitos troyanos sin misericordia, matando a los hombres y esclavizando a mujeres y niños. Para nosotros carece de sentido que la guerra acabe con ese gran caballo y que los troyanos fueran tan bobos que ni siquiera miraran en su interior. Las ciudades tienden a entender las historias griegas siempre a través de artimañas, a través de tretas, más que asaltando abiertamente. Ulises es el maestro de los trucos en la antigua historia griega. Consiguientemente, tiene sentido que fuera el que montara aquella artimaña para conquistar aquella ciudad. Una vez que ha acabado la carnicería, la única que queda con vida es Helena. Su esposo Menelao está a punto de matarla, pero está tan prendado de la belleza de su pecho desnudo que deja caer su espada y cae de rodillas a los pies de ella. Esa es la historia de Troya contada por Homero. ¿Es historia o es mito? Los misterios de Troya evocan un intenso interés por parte de los clásicos y de los arqueólogos, incluso de aquellos que vagamente están interesados en la literatura de aquella época, porque la historia es tan buena y los personajes heroicos son tan interesantes de por sí que nadie cree que el lugar ni la historia sean pura ficción. Una reluciente ciudad en lo alto de una colina turca, una mujer tan hermosa que provoca la movida de 1000 barcos y un misterioso tejedor de la leyenda que lo escribió todo. Son las piezas de un rompecabezas que parece complicarse aún más cuando cada pieza ocupa su lugar. En cuanto sigamos con los misterios de la antigüedad, Homero y Helena. Esto es lo dicho, esto es lo escrito. Quizá no haya mejor lugar para preguntarse los orígenes de la Ilíada y sobre su inmortal autor que aquí, en el lugar donde la arqueología dice que pudo encontrarse Troya. Pero la investigación por los orígenes del poeta conocido como Homero nos remontaría más atrás, casi al siglo XIII a.C., cuando nació la leyenda de la Ilíada. Las historias de la guerra troyana y todas sus glorias fueron pasando de boca en boca y de cantor en cantor a través del tiempo hasta el siglo VII a.C. Fue entonces cuando fueron escritas por un poeta a quien se ha convenido en llamar Homero. Homero es un genio increíble. Y con esta historia en particular, con este canto de la Ilíada y quizás también con el de la Odisea, consigue inmortalizar esta historia. Si alguien fue capaz de captarla y escribirla, y lo hizo, según mi punto de vista, dudo que fuera Homero. Aunque la persona de Homero adquiere una gran estatura en el mapa de la historia, él mismo sigue siendo tan mito como sus propios personajes. Algunos estudiosos cuestionan si realmente hubo alguna persona responsable de la épica. Tienen la sensación de que la Ilíada es una amalgama de todo lo mejor de los cuentos orales de la guerra troyana y copiada por un escriba. Ese antiguo periodista utilizó el nombre de Homero como un seudónimo. La tradición cuenta que fue un poeta ciego y que estuvo inspirado por las musas, las diosas de la poesía, de la música, etc., y que fueron ellas las que pusieron toda esa poesía en su cabeza. Cantadme ahora vosotras musas que sujetáis las paredes del Olimpo. Sois diosas, estáis por todas partes, conocéis todas las cosas. Todo lo que escuchamos es el distante canto de la gloria. No sabemos nada. La Ilíada, libro 2. El joven Homero se iba a adherir a algún gran poeta oral. Él pasaría muchos años dando vueltas, escuchando al poeta contando su relato, y empezaría a recordar gradualmente un montón de expresiones utilizadas por el poeta, pero lo que estaba haciendo no era tanto memorizar la poesía, sino aprendiendo una técnica de cómo improvisar poesía. Homero, parece ser la opinión generalizada, fue con mucho el mejor de esos poetas.
De todos los personajes de la Ilíada, Helena es quizá el más enigmático. Aparece rara vez en las historias y sin embargo ella es la fuerza que va sacando adelante la leyenda. ¿Quién fue la mujer que llevó a las naciones a la guerra? ¿La mujer con la cara más bella que lanzó 1000 barcos a la aventura? Tenemos la misteriosa figura de Helena por la que griegos y troyanos estaban dispuestos a luchar. Los griegos de aquel momento histórico estaban perplejos sobre el por qué ellos habían luchado tanto tiempo por una mujer. En la Ilíada, París es retado por uno de los señores de la guerra troyanos para que devuelva a Helena a los griegos y se acabe la matanza. París le responde de esta manera: Os digo esto a vosotros, valientes troyanos, digo no bien claro, no entreguéis a la mujer, sino los tesoros que he traído a casa desde Argos. Yo los devolveré todos y os daré más de mis propios almacenes. La Ilíada, libro 7. Con el paso del tiempo, un mito se ha construido sobre el anterior. Hay una historia recogida en los siglos VI y V a.C. que dice que Helena en realidad nunca fue a Troya. Lo que ocurre es que al principio de la guerra, París la lleva a su barco y está a punto de poner rumbo a Troya, pero los dioses dicen no podemos consentirlo e intervienen, y ellos se llevan a Helena a Egipto y envían a un fantasma a Troya en su lugar, y los griegos se pasan 10 años asediando la ciudad en la que ella ni siquiera ha estado, y ellos solo se dan cuenta de que ha estado todo el tiempo en Egipto y toda la guerra no ha sido más que una broma ridícula que los dioses les han jugado. Para algunos, Helena no es un ser humano, sino una personificación, entre otras cosas, de la planicie fértil que rodea Troya. Aquí, dominando los Dardanelos, el antiguo Helesponto. Casi podemos ver a Homero y a los heroicos personajes que habitan en las páginas de la Ilíada. Podemos casi verlos en la colina de Isarlik, una vez restaurada su gloria pasada. Sea auténtica o mítica, casi podemos sentir cierta afinidad con la gente que vivió, amó, luchó y murió aquí. ¿Qué nos pueden decir las puntas de las lanzas y los otros objetos de esta ciudad que desapareció hace ya tanto tiempo? Los arqueólogos siguen desenterrando los huesos de personas y animales. ¿Qué pasa con ellos? ¿Pueden el mito de Homero y la historia auténtica llegar a reconciliarse alguna vez en el lugar conocido como Troya? En busca de una leyenda. Troya hoy día. Un arqueólogo extrae con todo cuidado una delicada punta de lanza de entre los escombros acumulados durante 3 milenios. Es el primer contacto humano con unos restos de otra época en más de 3000 años. Fue enterrada aquí 1200 años antes de Cristo. Si yo estuviera en Troya y me arrodillara para coger una punta de flecha o de lanza o algo por el estilo, probablemente me sentiría anonadado. Tengo el presentimiento de que lo que ocurriría sería que muchas de las historias de la Ilíada con las que estoy familiarizado empezarían a venirme a la cabeza, y yo de alguna manera empezaría a recrear para mí mismo un montón de acontecimientos de los que Homero habla en su poema. La punta de lanza y todos los objetos de aquella época estaban hechos de una aleación de cobre y estaño que se llama bronce. Dicho metal dio su nombre a un buen número de civilizaciones. La edad de bronce abarca aproximadamente los años 3000 a.C. hasta el 1260 a.C. La ciudad que se llama Troya empezó a principios de esta edad, y las puertas de Troya de la épica de Homero, si es verdad que ocurrieron, marcaron el final de la era. Los primitivos troyanos eran una combinación de dos pueblos, los tracianos, que vinieron a Troya de lo que hoy día es la Grecia continental y de Turquía a través de los Dardanelos. Los firigios, cuyo hogar estaba al este, en la Turquía asiática, emigraron hacia el oeste.
Los primeros pobladores de Troya se remontan al año 3200 a.C., justo 2000 años antes de que tenga lugar la leyenda de Homero. La ciudad estaba situada al borde de Asia Menor, en la boca de los Dardanelos o el Helesponto, tal y como se llamaban dichas aguas en aquellos tiempos. Durante siglos se beneficiaron de lo estratégico de su localización. Hoy día, como antes, este estrecho cuello de agua es la puerta entre el mar Egeo y el mar Negro y las riquezas de Oriente. La extraña combinación de mareas y de vientos que siguen prevaleciendo en los Dardanelos hasta el día de hoy obligaron a los marinos de la última etapa de la Edad de Bronce a esperar al abrigo de Troya a que el mar les fuera favorable. Incluso aunque las condiciones fueran buenas, el paso al Mar Negro era siempre una apuesta arriesgada. Era aún el siglo XIII a.C. y los marinos no habían aprendido todavía a navegar en contra del viento. Si se va a Troya hoy día, está bastante en el interior, varios kilómetros tierra adentro, aunque es muy posible que remontándonos a la última parte de la Edad de Bronce en el siglo XIII a.C., la línea de la costa estuviera mucho más cerca. Cuando Homero describe la costa, en realidad está a un paso de las murallas de la ciudad. En la actualidad, las excavaciones en Isarlik están a unos 10 kilómetros de la costa. Las bahías que describe Homero se han llenado de sedimentos y lo que antaño fueran marismas son ahora campos de avena y algodón. Los hititas eran la civilización dominante en la época de Troya y sus ciudades estaban al sur de Troya, en lo que hoy día es Turquía. Los hititas en algunas cosas tenían su cultura muy parecida a la cultura micénica y conservaron montones de grabaciones en pequeñas pastillas de barro, y algunas de estas hacen referencia a un gran reino al oeste llamado Acheagua, que suena muy parecido al antiguo nombre de la tierra de los héroes, Achaea. Y hay gente que cree que Acheagua se refiere a la Chaea de la Micenas griega. También procede de los hitas la primera confirmación escrita de la existencia del pueblo de Troya. Los trozos de barro que se ha convenido en llamar las tablas hitas se remontan de los siglos XVIII al XIII a.C. y hace una breve alusión de un lugar llamado Wilusa. Algunos expertos especulan que si se quita la W de Wilusa y nos quedamos con Ilusa, estamos más cerca de Ileon o Ilium, que es el nombre que Homero da a Troya. Otro dato conseguido en las tablas hititas. Hay una persona particularmente importante en Wilusa cuyo nombre es Alexandros. Y Alexander es otro de los nombres para uno de los personajes más importantes en la guerra de Troya, es decir, Paris. ¿Es una coincidencia? Si encuentras el nombre de Smith en dos sitios diferentes, ellos deben de tener alguna conexión, creo yo. Es una pieza más del rompecabezas. En el año 1800 a.C. ya se habían introducido los caballos en Troya por los tracianos que vivían más al norte, cruzando los Dardanelos. Las excavaciones recientes en Troya han desenterrado cientos y cientos de huesos de caballo. Aunque el significado del descubrimiento no está aún del todo claro, ello podría servir para confirmar la etiqueta que Homero puso a los troyanos como domadores de caballos. Los troyanos no se percataron de la contribución que iban a hacer a la historia. Utilizaron los caballos para competiciones y haciendo acrobacias sobre los mismos ante grandes muchedumbres llenas de admiración. Y en el Renacimiento, en torno al año 1300, dichos deportes fueron muy generalizados. Iban a ser el origen de lo que más tarde sería el circo. La popularidad del circo en Europa iba a aumentar, y ya en el año 1860, el payaso vestido de azul, rojo y blanco iba a representar al tío Sam de los Estados Unidos.
En el año 1260 a.C., la ciudad de Troya estaba situada encima de una colina llamada Isarlik, que había estado formada por las ruinas de varias civilizaciones sepultadas una encima de otra. A cada una de dichas capas se le ha dado un número cardinal romano del 5 al 9. A la Troya de Homero generalmente se le asigna el 6 y el 7. Troyas, esta es un magnífico lugar. Es un sitio muy sano. Es un lugar que, para su bien, ha conocido un montón de otras culturas como centro comercial. Cualquiera que fuera su valor, era un sitio que merecía la pena tomar. Troya Séptima es un lugar bastante pobre y no merece tanto la pena quedarse con él, pero muestra señales de haber reunido a mucha gente. Gente que vino de otros lugares y que dejaron enterradas en el suelo enormes tinajas y pequeños tugurios levantados muy rápidamente. A muchos eso les indicaría, como me ocurre a mí, que el estado del lugar da señales de que la gente que habitualmente vivía fuera de la fortificación se veía obligada a quedarse en el interior, aunque las condiciones de vida no fueran muy buenas, pero esa alternativa era preferible a la muerte. Al final, la historia de la Troya de Homero es la historia de una guerra. La evidencia arqueológica muestra 2 capas quemadas de la ciudad que llamamos Troya, que corresponden aproximadamente a la época en la que se sitúa la obra épica de Homero. Esas capas, junto con los objetos encontrados, apuntan un gran conflicto. Una guerra de asedio que la mayoría prefiere llamar la guerra troyana. ¿Qué hay de positivo para conectar la colina de Isarlik con la Troya de Homero? Los expertos continúan regresando a esas ruinas en busca de pistas. El lugar de Isarlik es un lugar razonable para Troya, porque en general se somete al imperativo de los poemas de Homero. Es una ciudad de alguna importancia, que tiene altos muros que exigirían un asedio para poder tomarla. Está lo suficientemente cerca del mar como para permitir que los griegos vayan y vengan desde sus barcos en bastante orden. Y posee un arroyo que recorre la planicie y que corresponde al arroyo el Escamader, que Homero menciona en su poema. Si no hubiera sido por el gran poema épico de Homero, ¿se habría prestado tanta atención a este asentamiento de la Edad de Bronce? Un hombre cambió para siempre nuestra perspectiva de este lugar y este poema. En 1870, un millonario alemán que se había hecho a sí mismo empezó la empresa para dar con el sitio de la ciudad perdida de la Troya de Homero. Con un ejemplar muy desgastado de tanto mirar la Ilíada, con ella bajo el brazo y con un fervor brutal, excavó lo que era entonces la parte superior de una colina. En el proceso destapó la tapa de uno de los misterios más llamativos de nuestro tiempo. En cuanto volvamos, el hombre al que llamamos el padre de la moderna arqueología resolvió el acertijo de la ciudad reluciente de Homero. El tesoro perdido. Hasta el siglo XIX, el único sitio donde se podía encontrar Troya era en la literatura y en la imaginación colectiva, porque Troya estaba destinada a estar localizada solo en las páginas de la Ilíada de Homero. Fue entonces, en 1872, cuando un próspero hombre de negocios alemán se dirigió a Turquía, armado tan solo con un ejemplar de la Ilíada de Homero, y una ansia personal por encontrar la ciudad legendaria que se había rendido ante un gran caballo de madera unos 3000 años antes. Se llamaba Heinrich Schliemann. Algunos creen que Schliemann fue uno de los mayores fraudes del mundo. Ciertamente fue un psicótico. Si fue un fraude, es otro asunto. Henry Schliemann, en los últimos años, ha tenido muy mala prensa sobre su honestidad y por la manera en la que llevó a cabo los asuntos de investigación junto con sus colegas. De cualquier manera, no se puede discutir que en lo referente a la arqueología de la Edad de Bronce, fue con él cuando empezó a existir.
Schliemann hablaba 12 idiomas, incluido el griego. Esa facilidad y un sentido muy agudo de los negocios le hicieron millonario cuando aún era muy joven. Todos los logros en los negocios eran un mero preludio de lo que él consideraba era su destino: encontrar la ciudad perdida de Troya, a pesar de que los expertos de mediados del siglo pasado consideraban que la existencia de la Troya física era una tontería. Schliemann nunca cejó en su tozudo empeño de que la Troya auténtica estaba sepultada en alguna parte en el oeste de Turquía. En 1869, Schliemann estableció su casa en Atenas, Grecia. Allí conoció y se casó con una hermosa joven griega llamada Sofía. Posteriormente, en 1872, salió para Turquía. Cuando Schliemann llegó, no había más que turcos. Encontró ruinas por todas partes. A los americanos les resulta muy complicado visualizar esto, pero en aquella parte del mundo hay infinidad de ruinas de ciudades antiguas. Si vas puedes verlo. Allí están en mitad del campo, columnas corintias, etc. Mientras viajaba por Turquía, se encontró con un inglés expatriado llamado Frank Calvert. Calvert relata a Schliemann su teoría sobre una colina conocida por el nombre de Isarlik. Schliemann empezó a aplicar su prueba del tornasol a Isarlik y a otras 2 o 3 colinas que prometían igualmente ser las candidatas. Utilizando la Ilíada como un valioso mapa, Schliemann eliminó a todas excepto a Isarlik, un montículo de unos 45 metros de altura y unos 250 metros de largo. Razonablemente convencido de que Isarlik casaba con la Troya sobre la que escribió Homero, Schliemann consiguió un permiso del gobierno turco y contrató un ejército de peones que a veces llegaron a ser hasta 100 hombres. A fuerza de detectar a través de la literatura y con una extraordinaria confianza en su propio instinto, encontró lo que miles no habían logrado encontrar durante casi 18 siglos de búsqueda. Localizó el lugar físico de lo que llamamos Troya. Lo que ocurrió cuando empezó a excavar fue que, ante su sorpresa, se encontró con un montón de ciudades antiguas apiladas unas encima de otras, y fue como una pisonadora sacando cosas del suelo, destruyendo edificios que se le interponían en su camino, fuera lo que fuera que estimulara su fantasía. Cuanto más abajo excavaba, el terreno era más duro, de modo que lo que encontró no fue una ciudad, sino 9 ciudades superpuestas unas encima de otras. Schliemann no tenía ni idea de lo que había descubierto. En mayo de 1873, Schliemann y su grupo de peones llevaban ya trabajando varios meses. Un día despidió a los obreros temprano. Algo le había llamado la atención. Según el relato de su diario, Schliemann saltó a la trinchera y empezó a arañar con la pala, retirando el material para ver con claridad los objetos relucientes que estaban enterrados allí. Enterrados en el polvo de los siglos, él extrajo montones de oro. Había copas, broches, otras joyas y más de 8.000 cuentas de oro. En su versión de la historia, Schliemann escribió en su diario que él entregó los objetos a su esposa Sofía, y ella los llevó entre sus faldas a un lugar seguro. Con el tesoro escondido, Schliemann y Sofía se marcharon sigilosamente de Turquía. Y así empieza la misteriosa odisea de las joyas de Helena de Troya. Estando todavía en Grecia, Schliemann fotografía a su esposa Sofía con las joyas, llamando a la toca que él mismo había diseñado con las cuentas de oro encontradas la corona de Helena. La noticia apareció en todos los periódicos del mundo con grandes titulares: Schliemann ha encontrado el tesoro de Príamo. Conseguida ya su fama, él entrega el tesoro a un museo de Berlín.
No solo se pone en duda la autenticidad del tesoro, sino que su origen también es cuestionado. Su relato del descubrimiento de Príamo está lleno de invenciones. Dijo que su mujer Sofía estaba con él. Ahora sabemos que ella se encontraba en Atenas con su familia en aquella época. Algunos creen que han encontrado pruebas de que hubo ciertos tratos en el mercado de Estambul que sugieren que Schliemann en realidad compró ese tesoro en el mercado y lo llevó a Troya. Después de mandar a casa a los obreros, lo enterró en los muros y lo sacó con el fin de conseguir una gran publicidad. El tesoro de Príamo permaneció en Berlín sin sufrir daño alguno durante los 70 años siguientes. Posteriormente, Hitler ordena que se recojan, cataloguen y se guarden en diferentes búnkers y depósitos por toda Alemania. Pero cuando Berlín queda liberada en 1945, el tesoro se ha esfumado. El verano de 1993 visité Troya con la intención de escribir sobre la arqueología del lugar. El día anterior a mi llegada, los soviéticos anunciaron que habían encontrado el tesoro de Schliemann, el llamado tesoro de Príamo. Yeltsin admite que el tesoro ha sido encontrado en la bodega del Museo Pushkin. ¿Ha estado siempre allí o ha habido más movidas misteriosas de las joyas de Helena desde 1945? ¿Sigue intacto o algunas de las piezas del conjunto han sido cambiadas? La manera en la que hay que enfocar el tema es el siguiente. Está claro que entre 1945 y 1993, cuando el tesoro apareció en Rusia, se han descubierto muchísimas cosas sobre Troya y sobre Schliemann. Tanto si se le tacha de charlatán como si se le reverencia como a un genio, Schliemann no será olvidado. Murió en Nápoles, Italia, en 1890. Todos los días, los arqueólogos que trabajan en Troya se enfrentan con un foso que mide 18 metros de ancho y 35 metros de profundo. Se llama el foso de Schliemann. Esta salvaje cicatriz que va por la mitad de Isarlik es el legado del descubrimiento de Schliemann. Esta ciudad antigua que bien pudiera ser la legendaria Troya de Homero. Ante el mundo, la última parte del siglo XIX, la colina de Isarlik fue un sitio exótico envuelto en misterios y promesas. Fue un fuerte tirón para otros arqueólogos de la época. Uno de ellos fue Wilhelm Droffel, un arquitecto alemán. Droffel no era un recién llegado a Troya. Había acompañado a Schliemann en sus dos últimas excavaciones. En 1893, Droffel volvió al lugar solo. Trató de recuperar la zona que Schliemann había desenterrado mediante la descripción que Homero hace de Troya, y que está repartida por aquí y por allá en la Ilíada. La primera cosa que choca a la gente cuando acude al emplazamiento de Troya es lo pequeña que es la ciudad. Uno se hace la idea con Homero de que es un gran sitio con unos muros de una fortificación enorme, y cuando uno lo ve, resulta difícil imaginar que el desarrollo de la acción de la Ilíada hubiera tenido lugar allí. Schliemann y Droffel sospechaban que la ciudad amurallada sobre la que Homero escribió en su poema era la parte más alta y más interior del poblado de Isarlik. Recibe el nombre de la Ciudadela y habría acomodado a unas 1000 personas. Droffel empezó a excavar fuera de la muralla de la Ciudadela. Allí encontró unas casas más grandes en un paisaje de terrazas rodeado de un muro de mampostería. De lo que no cayó en cuenta fue que detrás del segundo anillo había una parte más grande del asentamiento que se tardó en encontrar otros casi 100 años. En 1990, el equipo actual de arqueólogos de Troya descubrió la base de la auténtica muralla exterior de la ciudad. Los científicos habían confeccionado un mapa a unos 400 metros de la ciudadela. Cuando comenzaron las excavaciones, encontraron
una trinchera, un foso cortado sobre la roca. Los arqueólogos piensan que se trata de la base de una muralla mucho más alta y mucho más difícil de escalar, lo cual hace pensar que bien podría tratarse de la muralla de Troya que cita Homero en sus historias. Por fin, un cuadro real de Troya empieza a emerger. Este nuevo descubrimiento refleja un asentamiento quizá de unas 6.000 personas. La ciencia va centrando el misterio de Troya. En 1932, un profesor de la Universidad de Cincinnati, en Ohio, Carl Bergen, volvió a reabrir las excavaciones de Troya. Cuando Bergen se hizo cargo de las excavaciones en Troya, se decía que el lugar era una ruina de una ruina. Bergen también trató de reorganizar las excavaciones que tanto Schliemann como Droffel habían desenterrado. El fruto de ese trabajo es algo asombroso, deslumbrante, ya que es el resultado de un trabajo agotador, de cribar toneladas de tierra llenas de trozos de cerámica, clasificada por Bergen a fuerza de trabajo, ilusión y dedicación. En 1939 él fue al oeste de Grecia buscando la esquiva conexión que uniera a los micenos con el lugar de Troya. Allí él se encontró con lo que ha sido descrito el primer día más notable en la historia de la arqueología. Mientras excavaba en un campo de olivos, Bergen tropezó con unas 600 pastillas de barro en un idioma indescifrable, al que más tarde se denominó Linear B. Dichas pastillas luego se dijo que se remontaban al siglo XIII a.C. Podría tratarse de la prueba escrita que colocara a los griegos de Micenas en las costas de los Dardanelos y así acercar la Ilíada de Homero a la historia de los hechos. Estas tablas prueban que el pueblo miceno todavía estaba en la Edad de Bronce, en la misma época en que supuestamente los griegos estaban luchando en la guerra de Troya. Hoy día sabemos que hubo una floreciente civilización en la Grecia continental en la Edad de Bronce y que se llevaron a cabo contactos entre algunos sitios de Grecia continental y Troya, pero hemos de dar un salto que exige fe, para colocar a los guerreros micenos acampados en Troya, causando algunos de los disturbios que creemos ocurrieron en Troya durante el segundo milenio. Hasta la fecha de hoy no hay ningún vínculo directo entre la Troya física con la historia de Homero. Los debates actuales sobre Homero, sobre Troya, la arqueología y la tradición oral y literaria sencillamente son interminables. El poema es un misterio, al igual que la vida humana es un misterio. Los troyanos realmente vienen a simbolizar a todos nosotros como seres humanos. Todos al final vamos a enfrentarnos con nuestra propia muerte. Lo que Homero consigue, creo yo, es captar en cierto sentido que todos somos moradores de la ciudad de Troya. Y Homero hace que el lector dé la vuelta completa, de la realidad al mito y del mito otra vez a la realidad. Todos los caminos conducen a Roma, pero hasta los romanos estarían de acuerdo en afirmar que todos empiezan aquí, en Troya. Aquí, donde la evidencia del mito puede estar tan solo a la vuelta de una piedra. Una cosa más, al resto dedico este consejo. Poned rumbo a casa. Nunca pondrás los ojos en el día fatídico que hizo caer a la floreciente Troya.